En este video tutorial vamos a desmentir bueno, no desmentir, sino aclarar más bien unos puntos sobre el mencionado disco adentro, ¿sí? ¿Qué pasa si yo coloco el disco dentro de mi consola? ¿Qué sucede? ¿Qué le pasa? ¿Se descompone? ¿Ya no funciona? Primero hay que ver un punto muy importante. Las consolas están diseñadas para estar funcionando de manera horizontal, tal y como la tenemos aquí, no de manera vertical, ¿sí? Entonces dirás, bueno, pero ¿por qué hay muchas compañías que las colocan de manera vertical y otras que las ponen de manera horizontal? Mi consola está de manera horizontal y funciona muy bien. Mi consola está de manera vertical y también funciona muy bien. Okay. Vamos a aclarar un punto. Esta tarjeta está diseñada para poder estar acostada, ¿sí? Para que me entiendan. Porque el flujo de aire inicia de un lado, ¿sí? Y entra por los lados así de simple y sale por arriba, ¿sí? Si nosotros tapamos una de las ventilas de aire, entonces únicamente va a entrar aire por un lado, mientras que la otra va a estar tapada. Por eso, de manera horizontal, no están diseñadas. Sí se puede usar, sí, siempre y cuando tengas un buen lugar, un buen clima, una buena área en donde tenga suficiente ventilación. Si no, pues se te va a dañar, así de simple. Bueno, el disco, vamos a enfocarnos en el disco porque eso lo vamos a ver en otro tema. El disco, ¿sí? Nuestro disco se daña o daña nuestra consola si se encuentra dentro. Bueno, vamos a quitar la consola. Para eso tenemos que ver cómo funciona la lectora, ¿sí? Aquí tenemos nuestra lectora, ¿ok? ¿De qué manera trabaja esta lectora? Tiene un láser, mecanismos y cuenta con esta charola. ¿Qué es lo que hace entonces esto? Tomamos el disco, lo colocamos en la consola. Esta entonces lo que hace es mover el mecanismo, vamos a quitar todo esto que nos estorba. Y si se fijan, el mecanismo que está aquí abajo se mueve a través de engranes, ¿sí? En este momento nosotros vamos a hacer el movimiento de los engranes, ¿ok? Vamos a mover los engranes para que estos lleguen a levantar el láser, ¿sí? Hasta su posición, que es esta. Cuando el láser se levanta y la base se levanta, que es esta, ¿qué sucede? El disco queda en posición y entonces entra esta pieza. Esto es un imán, ¿sí? Miren. Encaja correctamente aquí y el disco comienza a dar vueltas, ¿sí? Entonces el láser comienza a leerlo. Si nosotros lo colocamos de manera vertical, el láser lo va a seguir leyendo. Si nosotros lo colocamos de manera horizontal, el láser lo va a seguir leyendo, ¿sí? No importa cómo lo coloquemos, si está horizontal, si está vertical, va a seguir funcionando. Si nosotros retiramos el disco y dejamos la consola sin láser, quiero que hagan una prueba. Hagan una prueba. Coloquen su consola en manera horizontal, ¿sí? O sea, acostada, ¿ok? Pónganle un disco y déjenlo ahí durante 2 meses, ¿sí? Después de 2 meses retiran el disco. Se van a dar cuenta de que el disco tiene una pequeña capa de polvo, de tierra, ¿sí?
Si no hubiese estado el disco adentro, esa tierra llega al láser. Que más adelante les voy a decir cómo funciona este láser. ¿Ok? ¿Qué hace entonces el disco? El disco protege el láser. Este disco protege que el láser no le caiga a tierra. Horizontal. Vertical no. Pero es que ahorita lo tienes abierto y por eso le cae tierra. No. Independientemente de cómo esté colocada, siempre va a haber tierra. Siempre. Va a haber partículas de polvo que se queden aquí impregnadas y que salgan de no sé dónde. Mientras no muevas la consola cuando esté apagada, que no esté en movimiento, ¿sí? Mientras tú no muevas la consola, todo va a estar correcto, aunque la tengas en horizontal. ¿Qué quiere decir? Que la consola debe estar estática en un solo lugar. Así de simple. No se debe de mover la consola mientras el disco esté adentro. Así de sencillo. ¿La vas a mover de lugar? Sácale el disco, ¿sí? Y muévela a donde te dé la gana. No importa dónde la muevas. ¿Ya la colocaste en el nuevo lugar? Perfecto. Métele el disco. Y que el disco siga protegiendo el láser. El disco siempre te va a proteger el láser. Es una mentira eso que dicen que es que si dejas el disco adentro la consola se daña. Es mentira. No es cierto. Al contrario, el disco te va a proteger el láser. ¿Cómo funciona el láser y de qué manera trabaja el láser? ¿Cómo podemos ajustar el láser? Eso lo vamos a ver en otro video. Ahorita solamente nos vamos a enfocar en esta falsa teoría, se puede decir, ¿sí? Es que Juan, yo lo tenía funcionando y lo moví. Pues obviamente son 5400 revoluciones por minuto. No seas bruto, se va a mover todo el láser y se va a despedazar el disco por dentro, ¿sí? Mientras esté funcionando, no lo muevas. Si lo vas a mover del lugar, quítale el disco. Voy a mover mi consola y la voy a llevar al cuarto de no sé quién. Le quitas el disco. Así de simple. Llegaste al otro cuarto, métele el disco. Se acabó. Me la voy a llevar la consola a la casa de mi tía. Quítale el disco. Llegas a la casa, lo conectas todo, le pones el disco. No creo que eso sea tan complicado, ¿sí? Y solamente tenemos que entender que nuestro disco sí va a servir, sí funciona para poder tener, conservar, vaya, nuestra consola durante mucho tiempo más, ¿sí? Es más, diseñaron unos discos que son blancos, no tienen nada, absolutamente nada, son transparentes. ¿Por qué crees que las diseñaron? Para colocarlos, dejarlos adentro de la consola y que ésta no se llene de tierra. Entonces el disco sí me sirve cuando esté dentro de la consola. Claro que sirve. Pero por el amor de Dios, no lo muevas. Déjalo estático en un solo lugar. Ya tiene el disco adentro, ya está funcionando, ni se te ocurra moverlo. La consola no se mueve. Esté vertical, esté horizontal. Si la vas a mover, le quitas el disco. Regresas a otro lugar, le pones el disco
este fue mi video tutorial. Espero que les haya aclarado muchas dudas. El funcionamiento de estas unidades los vamos a ver más adelante, cómo funcionan, de qué manera trabajan, cuáles son sus contactos, cómo se alimentan, qué unidades puedo utilizar, cómo cambiar el láser, etcétera. Son un montón de preguntas que hay, bastantes, pero lo vamos a ver en otro video tutorial. Espero que les haya quedado claro y espero que les haya ayudado. Déjenle el disco adentro, siempre y cuando no muevan la consola, no le pasa nada y van a hacer que su láser, que es este, se conserve durante mucho más tiempo. No solamente en su consola, en cualquier unidad que use láser, la que sea. Cuídense mucho, bye.